Buenos días a todos. Baruch Hashem, empezamos esta semana la lectura de un nuevo libro, Sefer Vayikra, libro de Levítico. Y en este libro Hashem nos empieza a hablar sobre los korbanot, empieza a explicarle a Moshe Rabenu cómo debe el pueblo hacer los korbanot, qué tipos de korbanot hay. Y precisamente explica que hay diferentes tipos de korbanot. Hay korban hatat, un korban que se ofrecía o que ofrecía una persona que había pecado, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, pero había cometido un pecado, debía acercarse al templo y ofrecer este sacrificio, este korban, como una manera de completar su teshuvah, ya que está explicado por nuestros sabios que la teshuvah se necesita como parte de acercamiento de este korban, y así lo explica Rama en Hilchot Teshuvah, que está dicho que incluso una persona que lleva un korban, un korban que fue por pecado, que lo lleva como una manera de arrepentirse al templo, su teshuvah no es su arrepentimiento o este acto no expía el pecado completamente hasta que no haya hecho teshuvah. Vemos aquí algo interesante. Vemos precisamente que el hecho de llevar este sacrificio, entre comillas, parece que no sirviera de nada si la persona no hace teshuvah. Y la teshuvah debe ser verbal, debe ser expresada con los labios, debe ser expresada con arrepentimiento, y el Rambam en Hilchot Teshuvah nos explica o nos da un texto sugerido de cómo la persona podría confesar este pecado y arrepentirse ante Hashem. El Rebbe nos explica también, según la Hasidut, que bueno, sabemos que la palabra korban significa acercarse o acercar, ya que lo traducimos generalmente o lo traducen generalmente como sacrificio, ofrenda. Pero vemos aquí diferentes tipos de sacrificios, algunos o korbanot, algunos se llevan simplemente como una manera de hacer avodat Hashem, como las ofrendas de ascensión, pero no eran producto o parte de una expiación de un pecado. Rebbe explica que precisamente eso es lo que quiere Hashem de nosotros, acercarnos. Él quiere acercarse, Él quiere que nos acerquemos, quiere acercar a sus hijos, al pueblo judío, tanto al Sadik como aquel tanto el Sadik que nunca ha pecado como aquel que ha cometido un pecado. Por eso hay korbanot para aquellos que ni siquiera, que no se hacen como una parte de expiación de un pecado, sino como un agradecimiento a Hashem. Pero también hay korbanot que lleva aquel que peca. Hashem quiere que uno y cada uno de los judíos de Am Israel, aquel que está más cerca o aquel que está por alguna manera lejano de los misbot, quiere que nos acerquemos a él, porque aquel judío que aparentemente no guarda Torah, también explica nuestro sabio, explica la Hasidut, que es como ese carbón encendido que aparentemente está apagado externamente, pero por dentro conserva su chispa, conserva su fuego. Así es el alma del judío, aquel que aparentemente está alejado de los misbot, él también tiene un alma judía que arde debajo de todo esto, debajo de todo este alejamiento que hay aparentemente. Pero el momento que alguien le ayuda, el momento que alguien trae algo para él, una palabra de Torah, una ayuda, un consejo para la vida, etcétera, que le ayude a encender esa chispa que tiene dentro, este carbón va a arder, y eso es lo que Hashem espera, que todos los judíos nos acerquemos a él, incluso aquel que está pecando por el hecho de que no está cumpliendo todos los mitzvot de la Torah. Ese es el Inyan, le fija Hasidut, digamos, la explicación, una de las explicaciones, según Hasidut, del tema de los korbanot, de que Hashem espera que nos acerquemos a él. Por otro lado, el Tomer de Ora también explica, el libro de Rami Moshe Cordovero, trae algo interesante y explica de que una persona que ofende a su prójimo, una persona que afecta de cualquier forma a su prójimo y le pide perdón a el ofendido puede que le expresa su perdón y le perdona, pero aún así, dice el Tomer de Ora, la relación no vuelve a ser igual. Hay algo que cambió por el simple hecho de esta ofensa, de todo esto que pasó. Entonces, pero no pasa así con Hashem, explica Ramaj. No pasa así con Hashem. Hashem, incluso al pecador que hace teshuvah, lo quiere aún más que antes de que pecara. ¿Por qué? Porque se alejó un tiempo, pero hace teshuvah, se acerca a Hashem, vuelve a su lugar, y ahora Hashem le ama mucho más porque ha tenido la fuerza de hacer teshuvah, de sobreponerse a todo este instinto del mal que lo había alejado de la Torah.
La palabra acercar, como estamos viendo, no es solamente aquel que aparentemente todo está bien, sino que tenemos, así como Hashem lo hace con nosotros, tenemos que buscar la manera, cada judío, de acercar a aquel que está lejano de los misbot, de acercar a aquel hermano que su alma está encendida, pero que también es parte de Hashem, una parte de Hashem en lo alto, y que necesita ayuda a veces. Ese es el lineal del Corbán, de acercar. Bien podemos nosotros ayudar a hacer, y más en estos tiempos, ayudar a todos aquellos judíos que están alejados de los misbot, en acercarlos. Vale la pena hacerlo en estos tiempos en el que el mundo está realmente pasando por algo que tal vez no habíamos visto durante siglos. Esta generación nunca habíamos visto algo así. Un proceso donde el mundo parece que está renovándose a través de que cada persona, que la mayoría de las personas del mundo se encuentran hoy residiendo y confinados en sus casas por temas de seguridad, por temas de salud. Y precisamente esto tal vez nos ayuda a alejarnos por un momento de las cosas que tanto nos afligen en el día a día, el trabajo, el estrés, muchas cosas, y por fin concentrarnos un poco en nosotros, en qué estamos haciendo para volver en Teshuvah, qué estamos haciendo para corregirnos. ¿Vale? Es un buen momento para analizar, para interiorizar y tratar de aumentar esa cercanía que tenemos con Hashem, ya que Él espera que cada uno de sus hijos del pueblo judío se acerquen cada vez más a Él. Cabe resaltar también, por otro lado, que la Torá fue algo que se entregó en este mundo, un mundo material, un mundo donde los misbot se tienen que hacer a través del cuerpo. El alma no puede hacer misbot si no tiene un cuerpo. Por eso se necesita un cuerpo para poder rectificar y corregir cosas en este mundo. Vemos así que tal vez hoy no podemos ir a los templos, a las sinagogas a rezar, tal vez no podemos completar, no rezar el minyan, pero aún así no tenemos por qué afligirnos, porque también estamos cuidando nuestro cuerpo, porque sin él no podemos hacer misbot, y es una de nuestras obligaciones en este momento, y de esa forma tenemos que proceder con mucha calma, con mucho cuidado y sobre todo con emuná, porque nada pasa en este mundo sin la voluntad de Hashem. A veces no comprendemos. El Tania explica también de que algunos milagros que suceden a la persona se pueden ser revelados, porque vienen de alma de Galia, o sea, del mundo espiritual que se revela. Pero también algunos, y quizás la mayoría de los milagros que le ocurren al ser humano, vienen de alma de Icasia, el mundo de lo oculto, el mundo donde tal vez ni siquiera somos conscientes de que hay o hubo un milagro en nuestras vidas, o tal vez vemos cosas y no comprendemos realmente qué está pasando, cómo Hashem está manejando esto. Pero también tenemos que agradecer en estas cosas y no tenemos que afligirnos, porque el servicio en estos tiempos de oscuridad es con la alegría, porque tenemos con tefilá, con alegría, con estudio de Torah. Todo esto tenemos que hacerlo en estos tiempos. Y una de las cosas que traen los sabios explican de cómo a veces aparentemente en los tiempos oscuros no dejarnos llevar por la tristeza, sino agradecer a Hashem por cada cosa, incluso que no la comprendamos, y obviamente rezar por Refuah Shelema, por la pronta curación de todos los enfermos de Am Israel, de todos los enfermos de las naciones, y que quiera Hashem que todo este ocultamiento, todo este momento de oscuridad que atraviesa todo el mundo se ha transformado en un momento de redención, porque así también explica el Rebbe en diferentes partes que cuando Hashem se oculta, y cada vez se oculta más, es porque luego va a venir una revelación posterior. Tenemos que pasar estos momentos con mucha emuná, tenemos que rezar, tenemos que estar alegres y sobre todo confiados de que Hashem traiga la Geulá. Tenemos que pensar no en pedir cosas pequeñas, no en pedir que pase todo esto y que todo vuelva a la normalidad y que volvamos a nuestro trabajo y volvamos a nuestras preocupaciones por la parnasá, por todas las cosas que trae, todos los afanes que trae este mundo. Debemos pedir por realmente salir de estos momentos
y que con Pesaj, que celebramos la redención, la liberación de Egipto, pues Bezrat Hashem, llegue Mashiach también, Mashiach Tzidkeinu, y no solamente salgamos de estos periodos de oscuridad, sino que no necesitemos volver a nuestros asuntos anteriores, sino vivir en un mundo completamente renovado, un mundo completamente nuevo, un mundo donde la revelación divina, la redención se ha dado, donde Melech HaMashiach está sentado en su trono dirigiendo todas las naciones en este mundo, y tenemos que pensar en que ojalá Hashem permita que este periodo de ocultación que no entendemos termine con la pronta redención y la venida de nuestro justo Mesías. Amén.